Te enseñaron a morir de sed mientras dabas de beber a otros. Llamaron a eso bondad. Lo llamaron amor. Pero en el silencio de tus noches, en el vacío que se instala en tu pecho, cuando todos se han ido, sientes la verdad como una herida helada. Te estás desangrando en nombre de un afecto que te exige desaparecer. Has perfeccionado el arte de la sonrisa complaciente, de la palabra justa en el momento adecuado, del sacrificio silencioso. Te has convertido en un fantasma que habita los espacios de las vidas ajenas, un eco que solo resuena cuando alguien necesita algo. Crees que tu valor reside en tu capacidad de dar, de sostener, de anteponer las necesidades de los demás a las tuyas. Y mientras construyes puentes para que otros crucen hacia su felicidad, los tuyos se derrumban, pieza por pieza, en un colapso que nadie parece notar, porque has enseñado al mundo a no verte. Les has mostrado que tu energía es un recurso inagotable, que tu tiempo es flexible, que tus emociones son secundarias. Te has convertido en el guardián de la felicidad de todos, menos de la tuya. Y la pregunta que te ahoga, la que no te atreves a pronunciar en voz alta es, si dejas de dar, si dejas de sostenerlos a todos, ¿qué quedará de ti? ¿Acaso quedará algo? Este agotamiento no es un estallido, no es una explosión repentina. Es una erosión lenta, el goteo constante del agua sobre la piedra, día tras día, año tras año. Es el sí automático que pronuncias antes de siquiera consultar con tu propia alma. Es la ansiedad que sientes en el estómago cuando el teléfono suena, no por quién puedas ser, sino por lo que puedan necesitar de ti. Es la carga de gestionar las emociones de todos los que te rodean como si fueras un pararrayos emocional, absorbiendo la ira de uno, la tristeza de otro, la frustración de un tercero hasta que no queda espacio para sentir las tuyas. Vives en un estado de alerta perpetua escaneando el ambiente en busca de la más mínima señal de desaprobación, del más sutil indicio de que alguien está incómodo, listo para saltar y arreglarlo, para suavizarlo, para hacer que todo vuelva a estar bien. A costa tuya. Siempre a costa tuya. Esta dinámica, esta danza mortal entre el dar y el desaparecer, se llama codependencia. Es una arquitectura relacional defectuosa en la que tu identidad se fusiona con la necesidad de ser necesitado. Te enseñaron que tu valor estaba intrínsecamente ligado a tu utilidad para los demás, y en este aprendizaje confundiste el amor con el sacrificio, la amabilidad con la ausencia de límites. Aquí es donde la voz de investigadoras como Brené Brown resuena con una claridad devastadora. Brown, con su trabajo sobre la vulnerabilidad y la compasión, nos ofrece un espejo brutalmente honesto. Nos explica que la compasión genuina no puede existir si no nos incluye a nosotros mismos. Tratar de ser compasivo con los demás cuando no lo eres contigo es una farsa, una actuación agotadora destinada al fracaso. Es ofrecer un vaso de agua vacío. Y los límites, esas líneas que tanto temes trazar, no son muros para alejar a las personas. No son actos de agresión ni de egoísmo. Según Brown, los límites son la distancia en la que puedes amar a otra persona y a ti mismo simultáneamente. Son la expresión más clara y honesta del amor propio. Son el no que protege tu sí más sagrado. Son la declaración silenciosa de que tu bienestar también importa. Pero te han condicionado a creer lo contrario. Te han hecho creer que priorizar tus necesidades, escuchar tu cuerpo cuando te pide descanso, honrar tus emociones cuando te piden espacio, es ser egoísta. Y esa palabra, egoísta, se ha convertido en el carcelero de tu prisión invisible, la amenaza que te mantiene sirviendo, complaciendo, desapareciendo. El gran problema, la raíz de tu agotamiento existencial, es que este patrón de autoabandono se ha mimetizado contigo. Ya no es un disfraz que te pones, es una segunda piel, fusionada a tu carne, a tus huesos, a tus reflejos más primarios. Crees, con una convicción forjada en el fuego de la aprobación ajena, que simplemente eres así, la persona confiable, la roca inquebrantable, el eterno pilar que soporta el peso de mundos que no le pertenecen.
Te describes a ti mismo como alguien de trato fácil, de pocas necesidades, alguien que fluye. Pero esa supuesta gracia no es más que una armadura extraordinariamente pesada, una obra maestra de la ingeniería defensiva. Y su peso es abrumador. Lo sientes en la rigidez de tu espalda cada mañana. Una tensión que no se va con el descanso porque su origen no es físico, es existencial. Lo sientes en el esfuerzo muscular que requiere tu sonrisa cuando tu alma está de luto. Lo sientes en el nudo que se forma en tu garganta, ahogando las palabras que realmente quieres decir, para dejar pasar las que se esperan de ti. Has olvidado por completo el timbre de tu propia voz cuando no está modulada para calmar, para complacer, para apaciguar. Se te ha borrado de la memoria la sensación de una necesidad naciendo en tu interior y siendo atendida sin juicio, sin la necesidad de presentar un caso ante un tribunal interno que te pregunta si realmente te lo mereces. Y en ese tribunal, el fiscal, el juez y el verdugo es siempre el mismo: la culpa. La culpa es tu sombra, tu carcelero personal. No es solo una emoción, es un sistema de vigilancia interno que se activa con la más mínima intención de autocuidado. Te enseñaron a ver la culpa como una brújula moral, pero la tuya está averiada. Su norte no apunta hacia la ética, sino hacia el sacrificio. Te sientes culpable por descansar en un mundo que glorifica la productividad. Te sientes culpable por decir no, en un entorno que te ha recompensado siempre por tu sí. Te sientes culpable por tener un límite, como si tu bienestar fuera una ofensa directa al bienestar de otro. Te han programado para creer que el espacio que ocupas, el aire que respiras, la energía que posees, deben ser justificados a través del servicio a los demás. Tu existencia se ha convertido en una deuda que intentas pagar constantemente, sin darte cuenta de que el único acreedor eres tú mismo, exigiéndote una perfección inhumana. Analicemos con la precisión de un cirujano la anatomía de ese sí, que te desangra lentamente. No es una elección consciente, es un espasmo, un reflejo condicionado, una respuesta pavloviana al timbre de una necesidad ajena. La palabra brota de tus labios antes de que hayas tenido la oportunidad de consultar con tu propio ser, y en el instante en que la pronuncias, experimentas una fugaz oleada de alivio. Es la droga del apaciguamiento. El conflicto se ha evitado. La desaprobación se ha pospuesto. La otra persona te regala una sonrisa, un gracias, no sé qué haría sin ti. Y esa validación externa es como un bálsamo que calma momentáneamente la herida de tu autotraición. Te sientes virtuoso, indispensable. Pero es una paz falsa, un alto el fuego temporal en una guerra que se libra dentro de ti. Porque una vez que la droga hace efecto, llega la inevitable resaca, el resentimiento. Este resentimiento es un huésped amargo y silencioso. Entra en tu alma, desempaca sus maletas y empieza a envenenarlo todo desde adentro. Cada favor que haces con el corazón resentido, cada hora que dedicas a un compromiso que no querías, es un ladrillo más en el muro que te separa de tu propia vida. Y la ironía más cruel es que has sido tú el arquitecto de tu propia trampa. Has sido un maestro demasiado eficiente. Les has entregado a todos un manual de instrucciones detallado y preciso sobre cómo usarte, cómo darte por sentado, cómo ignorar tus necesidades antes incluso de que tú mismo las reconozcas. Detrás de este sí, automático y desesperado, se esconde un terror primario, casi infantil, a la palabra no. El no no es solo una palabra, es un abismo. Pronunciarlo se siente como saltar al vacío sin red de seguridad. Tu cuerpo reacciona como si se enfrentara a una amenaza mortal. El corazón se acelera, las manos sudan, la voz tiembla. En el teatro de tu mente, proyectas el peor de los escenarios posibles. Ves la cara de la otra persona transformarse, su amabilidad convirtiéndose en ira, su afecto en desdén. Escuchas las acusaciones: egoísta, difícil, complicado, poco generoso. El miedo fundamental no es al conflicto en sí, sino a lo que crees que el conflicto significa: el abandono, el destierro del círculo de afecto.
El terror a quedarte solo con la terrible prueba de que tu valor era, en efecto, condicional, y la condición era tu anulación. Este es el núcleo del chantaje emocional que la codependencia ejerce sobre ti. Te susurra que el amor es algo que se gana, que se merece a través del sacrificio. Así que, una y otra vez, eliges la certeza del agotamiento antes que la posible soledad. Prefieres la familiaridad de tu jaula dorada, con sus barrotes hechos de las expectativas ajenas, antes que la aterradora libertad del cielo abierto. No te das cuenta de que las personas que se alejarían de ti por poner un límite son precisamente las personas que se beneficiaban de que no tuvieras ninguno. Tu no rompe la relación, simplemente revela su verdadera naturaleza. Tu cuerpo es el campo de batalla donde se libra esta guerra silenciosa, y lleva la cuenta de cada batalla perdida. Cada emoción que tragas, cada palabra que callas, cada necesidad que entierras viva, no desaparece, se transmuta. Se convierte en la migraña que te parte el día en dos, en la acidez que te quema el esófago, en el dolor crónico de tu mandíbula por apretar los dientes para no gritar. Se convierte en esa fatiga aplastante que te hace sentir como si caminaras por el mundo con un traje de plomo. Es el lenguaje desesperado de tu organismo. Es tu alma, tu ser más auténtico, que primero te susurró sus necesidades, luego te habló, después te gritó, y ahora al ver que no escuchas, ha empezado a romper cosas en la casa de tu cuerpo para llamar tu atención. Estás viviendo el duelo de tu propia vida no vivida, el dolor de ser un fantasma en tu propia existencia. Y esto genera la forma más profunda de soledad que un ser humano puede experimentar. La soledad de no contar contigo mismo, de saber que, al final del día, la primera persona que te abandonará eres tú. En un intento desesperado por sentir seguridad, te has nombrado el ingeniero emocional de tu universo relacional. Crees, erróneamente, que si puedes controlar las emociones de los demás, anticipar sus crisis y satisfacer sus necesidades antes de que las expresen, podrás crear un entorno estable y libre de amenazas. Es una agotadora ilusión de control. Te conviertes en un titiritero que cree manejar los hilos, sin darte cuenta de que son las reacciones de los títeres las que dictan cada uno de tus movimientos. Has cedido tu soberanía emocional. Tu termostato interno no lo regulas tú, lo regulan los caprichos, los dramas y las demandas de los demás. Esta renuncia al poder personal te convierte en un imán para la disfunción. Inconscientemente buscas y eres buscado por personas que necesitan un cuidador, no un compañero. Se establece una danza tácita y destructiva. Tu necesidad de ser necesitado encaja a la perfección con su necesidad de que alguien se haga cargo. Te asignan roles fijos: el fuerte, el que siempre puede, el que no necesita nada. Y te aferras a ese papel porque es la única forma que conoces de asegurar tu lugar en la vida de alguien. Romper con ese personaje se siente como una traición, porque obliga al otro a enfrentarse al vacío que tú tan diligentemente le ayudabas a ignorar. La verdadera conexión, ese grial emocional que todos buscamos, no puede nacer de la necesidad y el miedo. Florece en el espacio entre dos individuos completos, no dos mitades que se buscan para remendarse, sino dos totalidades que eligen compartir su viaje. La conexión real prospera en la autenticidad, y la autenticidad exige límites. Exige la capacidad de decir, te amo pero no, te quiero y por eso me cuido, te respeto y por eso me respeto a mí primero. Para llegar a ese territorio sagrado, debes emprender el camino del egoísmo sagrado. Debes iniciar la práctica, a menudo torpe e incómoda al principio, de girar la atención hacia adentro, de hacerte la pregunta más revolucionaria de todas antes de cada decisión. ¿Qué es lo que yo verdaderamente necesito en este momento? Al principio, el silencio será tu única respuesta, o un coro de voces ajenas que intentarán contestar por ti. Pero debes persistir. Con la paciencia de un jardinero que cuida un brote frágil,
debes seguir preguntando. Este es el núcleo del autocuidado radical. No son las sales de baño, es la disciplina de decepcionar a otros para serte fiel a ti. Es el coraje de elegirte en las pequeñas y grandes decisiones. Es cambiar la frenética urgencia de agradar por la serena y poderosa calma de observarte. Es aprender a llenar tu propia copa hasta que rebose, no para que otros puedan beber de ella, sino para que tu propia plenitud se convierta en tu regalo para el mundo. Tu presencia radiante, no tu sacrificio exhausto, es tu verdadera ofrenda. Y entonces, como una grieta sutil en una represa largamente contenida, un día irrumpe la quietud. No es un evento marcado en el calendario, desprovisto de la grandilocuencia de fuegos artificiales o el estruendo de un trueno anunciador. Es un día anodino, tejido con la misma trama de rutinas previsibles y rostros familiares. Surge, inevitable, la petición. La consabida demanda, presentada con la familiaridad casi abusiva de la costumbre, envuelta en el papel de regalo desgastado de la expectativa ajena. Es una solicitud tan predecible que tu mente, entrenada en la complacencia, podría casi anticipar cada palabra, cada inflexión de voz. Y todos, en suposiciones tácitas y arraigadas, aguardan tu sí. Lo dan por hecho como si tu voluntad fuera un apéndice maleable de sus propias necesidades. La atmósfera se impregna de una tensión peculiar, la anticipación silenciosa de una respuesta preprogramada. Sientes el viejo tirón visceral, esa punzada familiar en el plexo solar que anuncia el inminente autosacrificio. Tu cuerpo se crispa por reflejo, los músculos tensándose en preparación para cargar una vez más con un peso que no te corresponde. La culpa, esa sombra omnipresente, se desliza desde las esquinas de tu mente, lista para susurrarte sus letanías paralizantes. Que ceder es el camino de menor resistencia, que la paz momentánea se compra con la renuncia a ti mismo. Todo el intrincado mecanismo de la codependencia, perfectamente engrasado por años de repetición y reforzamiento negativo, se pone en marcha, amenazando con engullirte una vez más en su ciclo vicioso. Pero esta vez, como una mota de polvo cósmico que se interpone en la trayectoria de un asteroide, algo fundamental ha cambiado. Una minúscula pero significativa fricción en el engranaje aceitado. Un instante fugaz de duda que se niega a ser silenciado. Una pausa infinitesimal. Una grieta en el tiempo lineal de la complacencia que se alarga, desafiante, más allá de lo acostumbrado. Es el eco débil pero persistente de tu nueva conciencia. Esa voz interior que has estado desenterrando con esfuerzo y ternura de entre los escombros de las expectativas ajenas. Y en esa fracción de segundo suspendida en el aire, en ese breve lapso donde el pasado y el futuro convergen, tomas una decisión. Una decisión silenciosa pero tectónica. No emites la respuesta esperada. No te precipitas a llenar el vacío incómodo que tu silencio ha creado. No te sientes compelido a ofrecer una solución instantánea para un problema que no germinó en tu propio jardín. Simplemente te permites permanecer en ese espacio liminal. Observas las reacciones ajenas con una nueva y distante claridad. Respiras profundamente, sintiendo el aire llenar tus pulmones, sin la opresión de la obligación inmediata. Por primera vez en lo que se siente una eternidad, no te arrojas impulsivamente a la piscina turbia para rescatar a alguien que ni siquiera ha mostrado signos reales de ahogamiento. Te quedas firme en la orilla, con los pies anclados en tu propia verdad. Presente. Consciente. Y el silencio, ese espectro amenazante que antes te aterraba y que te sentías obligado a disipar a toda costa, se transmuta alquímicamente en tu aliado más poderoso. Se convierte en tu herramienta de autodefensa, en tu escudo invisible contra las demandas injustas, en la elocuente declaración de tu recién descubierta autonomía. El rostro de la persona que espera tu respuesta experimenta una metamorfosis sutil pero reveladora. Es un microsegundo cargado de significado, pero tu atención, ahora afinada a las señales antes ignoradas, registra cada detalle. Primero, la perplejidad.
la ligera inclinación de la cabeza, el entrecejo que se frunce en un gesto de desconcierto genuino. Han formulado una pregunta, lanzado una red, y no han recogido la respuesta condicionada que esperaban. El eco familiar de tu sí no ha regresado para validar su expectativa. Aguardan, con una creciente sensación de incertidumbre. Insisten, quizás con un tono ligeramente más dulce, apelando a tu antigua naturaleza complaciente, o con una nota de impaciencia apenas velada, como si tu silencio fuera una afrenta personal. Entonces, ¿puedes hacerlo? Sus ojos te escrutinan, buscando la grieta reveladora en tu flamante armadura de límites, buscando el rastro persistente del viejo tú, el eterno dador, el que siempre cedía ante la menor presión, y tú te mantienes firme en tu silencio deliberado. No es un silencio hostil, cargado de resentimiento acumulado. No es un silencio pasivo-agresivo diseñado para manipular. Es un silencio que emana de una nueva fuente de poder interior, un silencio soberano que proclama tu derecho a la pausa, a la reflexión, a la no obligación inmediata. Es el sonido tangible de alguien que por fin reclama y ocupa su propio espacio vital. No sientes la necesidad apremiante de justificarte. No te enredas en una larga y tortuosa explicación sobre la apretada agenda que ahora reconoces como tuya, sobre tus propias necesidades largamente ignoradas, sobre las razones válidas por las cuales, esta vez, lamentablemente, tu energía debe ser preservada. Porque la justificación, en su esencia, es una disculpa encubierta, una búsqueda desesperada de aprobación para tener el derecho a decir no. La justificación es una petición implícita de permiso para priorizar tu propio bienestar. Y tú, en este punto de inflexión, has comprendido que no necesitas el permiso de nadie para atender a tu propia alma. No sucumbes al impulso de gestionar las reacciones ajenas. Observas con una ecuanimidad sorprendente cómo la decepción se dibuja en el rostro de la otra persona, como una sombra que oscurece su expresión. Quizás vislumbres un destello fugaz de frustración o incluso de ira apenas contenida. Sientes cómo su incomodidad palpable irradia hacia ti, una onda de presión emocional diseñada, consciente o inconscientemente, para hacerte tambalear, para hacerte volver al redil de la complacencia. El chantaje emocional, sutilmente velado o descaradamente directo, comienza a desplegar su arsenal de frases hechas. Pensé que eras diferente. En ti siempre se podía confiar. Me estás dejando colgado. Cada frase es un dardo envenenado, cuidadosamente dirigido a las fibras sensibles de tu culpa recién adormecida. Y sientes la punzada, la reminiscencia del viejo dolor. Por supuesto que la sientes. Las viejas heridas tardan en cicatrizar por completo. Pero ahora, esta punzada ya no tiene el poder de dictar tus acciones. Observas la sensación incómoda, la reconoces como un vestigio del pasado y eliges conscientemente dejarla pasar, como una nube pasajera que navega por el vasto cielo de tu conciencia. Comprendes, a un nivel visceral, que no eres tus sentimientos transitorios. Eres el espacio sereno donde esos sentimientos fugaces ocurren y se disipan. Y eliges, con una nueva determinación, no reaccionar impulsivamente a su presión externa. Y entonces, la sorprendente revelación. El mundo no se desmorona. El firmamento no se desploma sobre tu cabeza. La relación, aunque momentáneamente sacudida, no se fragmenta en 1000 pedazos irreconciliables. Lo que realmente acontece es algo mucho más profundo y significativo. La dinámica de poder subyacente, la arquitectura invisible sobre la que se sostenía la relación, se revela con una claridad cegadora. Se expone el contrato tácito y desigual que la regía. Tu constante sumisión a cambio de una dosis intermitente y condicionada de su afecto o aprobación. Al negarte, por primera vez, a firmar ese contrato implícito, el sistema entero entra en un cortocircuito revelador. La otra persona, al no obtener de ti la esperada inyección de energía y validación, se ve obligada, por primera vez en mucho tiempo, a volverse hacia sí misma para abordar sus propias necesidades. Su problema
que convenientemente te había delegado, de repente vuelve a gravitar hacia su legítimo propietario. Y tú, en el epicentro de esa tensión palpable que antes te habría hecho añicos, experimentas una sensación inédita. Algo fundamentalmente transformador. Paz. Una calma sorprendente y sólida, arraigada en lo más profundo de tu ser, que emana como un manantial cristalino desde el centro de tu pecho. Es la paz de la integridad recuperada, la serenidad que florece cuando tus acciones externas finalmente se alinean con tu verdad interna, largamente silenciada. El alivio profundo no proviene de la aprobación externa, que quizás nunca llegue, sino de la sólida autovalidación, del reconocimiento de tu propio valor intrínseco. Has sobrevivido a la catástrofe imaginaria que tanto temías, solo para descubrir que la verdadera catástrofe era la vida de autoabandono que estabas viviendo hasta ese momento. En el silencio desconcertado de la otra persona, en su retirada incómoda y quizás resentida, tú encuentras, paradójicamente, tu propio centro inamovible. Ya no eres un mero eco de las expectativas ajenas. Eres, por fin, una voz con su propio timbre, con su propia melodía, con su propio mensaje esencial. Y en ese simple, pero para ti monumental y aterrador, acto de elegir no hacer, de elegir ser, te has dado a luz a ti mismo. Nace una nueva fuerza interior, una resiliencia que no se nutre de levantar el peso de otros, sino del coraje liberador de soltarlo. Conclusión. El día después del clímax no te despiertas siendo una persona completamente diferente, sino que te despiertas, por primera vez, siendo completamente tú. La tensión en tus hombros no ha desaparecido por arte de magia, pero ahora reconoces su origen y sabes que tienes el poder de soltarla. El mundo exterior no ha cambiado. Las demandas siguen llegando. Las expectativas de los demás siguen flotando en el aire. La diferencia radical, la que lo altera todo, reside en tu interior. Has descubierto un ancla en medio de la tormenta. Ya no eres una hoja a merced del viento de las voluntades ajenas, sino un árbol con raíces que, aunque jóvenes y todavía tiernas, se aferran a la tierra de tu propio valor. Comienzas a navegar tus días, no desde un lugar de miedo y reacción, sino desde un centro de calma y elección consciente. Descubres que la mayoría de las catástrofes que tu mente ansiosa había guionizado nunca llegan a estrenarse. Empiezas a observar un fenómeno fascinante en tu ecosistema relacional. Algunas relaciones, aquellas que estaban construidas sobre el cimiento inestable de tu servidumbre, comienzan a desvanecerse. Se marchitan por falta de riego, porque has cerrado el grifo de tu energía inagotable. Hay una etapa de duelo en esto, un adiós a las personas que solo te querían por las funciones que desempeñabas. Pero este duelo es limpio, es necesario, es como podar las ramas secas de un árbol para que las sanas puedan recibir más sol. Y entonces ocurre el verdadero milagro. Otras relaciones, las que tienen el potencial de ser auténticas, comienzan a transformarse. Al encontrarse con tus límites, con tu nueva solidez, se ven obligadas a adaptarse o a revelar su propia falta de profundidad. Algunas personas, las que verdaderamente te valoran, aprenden a respetarte de una manera nueva. Empiezan a verte no como un recurso, sino como a un igual. La conexión se vuelve más profunda, más real, porque ya no está basada en una transacción, sino en un reconocimiento mutuo entre dos seres soberanos. Descubres, con un asombro que te llena de lágrimas los ojos, que ser egoísta no te ha aislado, te ha hecho digno de una conexión verdadera. Has dejado de ofrecer relaciones basadas en la ceniza de tu agotamiento y has empezado a construir lazos forjados en el oro de tu plenitud. Es aquí donde las enseñanzas de Brené Brown dejan de ser una teoría y se convierten en tu experiencia vivida. Comprendes en tus propias células que los límites no son los muros que te separan de los demás, sino el umbral sagrado de tu propio hogar interior. Son la manifestación física de la autocompasión. Son la prueba irrefutable de que te amas lo suficiente como para proteger tu paz. Aprendes que la verdadera generosidad no nace de un lugar de carencia y sacrificio, sino de un excedente de energía y amor propio.
Cuando tu copa está llena, lo que se derrama es un regalo puro, sin condiciones, sin el veneno oculto del resentimiento. Te das cuenta de que para poder ofrecer lo mejor de ti en tus relaciones, primero tienes que tener un ti sólido, nutrido y respetado para ofrecer. De lo contrario, solo estás ofreciendo un fantasma, un eco, una promesa vacía. Y así, de las ruinas humeantes de la persona que creías que debías ser, algo nuevo y hermoso nace. No es un tú perfecto, libre de miedos o dudas. Es, por fin, un tú entero. Un tú integrado, que puede sentir culpa y aún así elegir sus propias necesidades. Un tú que puede sentir miedo al conflicto y aún así pronunciar un no sereno y firme. Un tú que ya no busca su valor en el aplauso ajeno, porque ha encontrado la fuente inagotable de su propia aprobación. Dejas de vivir como un fugitivo de ti mismo y empiezas a habitar tu propia piel con una comodidad y una autoridad que nunca creíste posibles. Tu presencia cambia, irradia una calma que antes no tenías, una solidez que resulta inspiradora para algunos e intimidante para otros. Ya no pides disculpas por existir, por ocupar tu espacio, por tener una voz. Has vuelto a casa, y tu hogar eres tú. El viaje no termina aquí. Es una práctica diaria, una elección que se renueva cada mañana. Habrá días en que la vieja costumbre tire de ti con fuerza, días en que la culpa grite más alto, pero ahora posees un mapa, una brújula. Sabes el camino de regreso a ti mismo, y cada vez que eliges poner un límite, cada vez que honras tu propia necesidad, fortaleces ese músculo del amor propio. Refuerzas la convicción de que tu bienestar no es negociable. Tu valor no reside en cuán flexible, complaciente o sacrificado puedes ser. Tu valor es inherente, inmutable. Reside en el simple y milagroso hecho de tu existencia. Y atreverte a ser, plena y auténticamente, sin disculpas y sin reservas, es el regalo más profundo, más sanador y más generoso que jamás podrás ofrecerte a ti mismo y al mundo.